Nos acompaña Iván Zambrano. Con él haremos una serie de análisis de varios capítulos que se titularán El país que nos dejan. Y en referencia a los 6 años de la implementación de este modelo empresarial neoliberal implementado por Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Bienvenido, Iván. Quisiéramos nosotros conversar este día en este primer capítulo de esta serie del país que nos deja el Guillermo Lasso. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer saludarles a todos ustedes. Gracias, Amandita, y al medio de comunicación. Realmente para la clase media nos dejan un país con un retroceso peor que los años 90. O sea, la situación social, económica y política por la que está atravesando el Ecuador es una situación jamás vista en el Ecuador. Jamás hemos llegado a estos índices de inseguridad, de falta de inversión pública. Cuando tú miras y analizas todos los indicadores del país, entonces te das cuenta que destruyeron casi todo. Y eso tiene por su lógica de pensar, por su por su concepción política, ideológica que tienen, ¿no? En el caso de Lenín Moreno, por ejemplo, que terminó los 4 años, sí, que logró romper con el bloque del correísmo. Eran más de 72 asambleístas que tenía, y logró dividir en un bloque los que estaban a favor del progresismo, de la redistribución de la riqueza nacional, y por otro lado, esos mismos asambleístas que traicionaron a Correa, que gracias a él llegaron a la asamblea, se pasan al lado de Lenín Moreno y cambian de modelo de gobierno. O sea, dejaron a un lado el concepto de derechos y pasan a un concepto ya de acumulación de capital, que era lo que planteaba Lasso, ¿no? El mismo Guillermo Lasso, como candidato, decía: yo apoyo a Lenín Moreno porque él acogió mi plan de gobierno. O sea, él dice clarito: y yo apoyo a Lenín Moreno y le extiendo mi mano para colaborar con él porque él acogió mi plan de gobierno. O sea, Lenín Moreno por ningún lado fue progresista, a pesar que él, toda su situación, toda su vida estuvo siempre vinculado del centro hacia la izquierda. En sus años de jóvenes fue parte del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, en los movimientos universitarios fue parte del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, y después estuvo siempre vinculado con la familia Larrea, vinculado a los movimientos progresistas, a los movimientos urbanos, a los movimientos de los barrios, de estructura organizativa de los barrios en Quito. Y sin embargo, después tú miras, cuando llegan al poder, comienza a asumir una posición, cuando comienza a plantearse que a quien odia es a las personas que votaron por él, y que llegaba a apreciarles a los que no habían votado por él. Entonces, ¿quiénes fueron los que no votaron? Los grandes grupos económicos a los cuales Correa les cobró los impuestos, sí. ¿Quién estaban en contra de ellos? Los sectores financieros, a quienes les puso determinados parámetros para que no suban sus tasas de interés, y eso hizo que los bancos no se excedieran de 180 millones de dólares de utilidades al año. O sea, toda su infraestructura financiera hizo que ganen 180. Pero ¿sabes ahora cuánto están ganando los bancos? 600 millones de dólares. Es el segundo rubro más importante del Ecuador en cobro de impuestos por transacciones comerciales, por transacciones financieras. O sea, para que te des cuenta, con el progresismo llegan a 180, pero con las medidas neoliberales suben a 600 millones, lo cual te da la magnitud, qué es lo que está pasando en el Estado. Entonces, por un lado, tú tenías un concepto político que se hablaba de derechos. Entonces, para garantizar derechos, tú tenías que tener servicios públicos eficientes, o sea, un servicio de educación eficiente. Acuérdense que nosotros teníamos colegios con bachillerato internacional. Por primera vez en la historia del Ecuador comenzamos a tener colegios públicos con estándares de calidad internacional que eran aceptados a nivel de América Latina, y las empresas que daban esa certificación de calidad eran de Canadá, no eran de Colombia, no eran de Brasil, no, eran certificadoras de Canadá que les daban la certificación por el bachillerato universal. Teníamos hospitales con índices de calidad internacional, algo que no les gustó a muchos funcionarios de la salud, porque eso significaba atender bien a la gente,
¿sí? Cumplir con procedimientos, con protocolos de cómo tienen que llevar las muestras, cómo tienen que ser las recetas, cómo tienen que manejar la atención al enfermo crítico. Todo eso que en el primer mundo se utilizan procesos y procedimientos, se comenzaron a implementar en el Ecuador. Eso hizo que algunos hospitales tengan esta certificación de calidad, ¿ya? Y todo eso se fue destruyendo. O sea, hoy ya no existen esas certificaciones de calidad. Hemos retrocedido en el campo de la educación. Justamente hoy estaba escuchando una noticia que decían 53,000 jóvenes dejaron de ingresar al sistema educativo en la costa. 53,000 jóvenes. ¿Cuál es el futuro para esos 53,000 jóvenes? La delincuencia. Puede ser la delincuencia, puede ser las calles, puede ser deambular buscando empleo en lo que sea para ayudar a sus padres, porque es necesario hacer realmente un análisis de por qué estos 53,000 jóvenes en la costa no ingresaron a los centros educativos y por qué en la sierra también 38,000 jóvenes tampoco ingresaron. Es decir, cerca de 100,000 jóvenes no ingresaron al sistema educativo a nivel nacional. 196,000. Entonces tenemos que aplaudir esas políticas neoliberales que aplicó Lenín Moreno y Guillermo Lazo. O sea, es lo que nos dejaron a nosotros el Trujillato en el Ecuador. O sea, no nos engañemos. O sea, ningún periodista puede cerrar los ojos frente a esta realidad. Para el 2017 nosotros éramos el segundo país más seguro de América Latina, a tal punto que se redujo tanto de 25 a 5 víctimas de la violencia por cada 100,000 habitantes, se redujo tanto la violencia que el Banco Interamericano de Desarrollo pagó una consultoría que por favor le investiguen al Ecuador qué es lo que hizo bien las cosas para hacer que muchos jóvenes que pertenecían a las pandillas hayan dejado las pandillas y se hayan incorporado a las actividades productivas. ¿Sí? En esa consultoría felicitan al Ecuador por las medidas adoptadas. Pero ¿qué pasó después? Lenín Moreno dejó de financiar los programas de reinserción de jóvenes de pandillas a los centros productivos, eliminaron los presupuestos de proyectos sociales que tenía el Ecuador justamente para reducir esto. Y claro, redujeron el presupuesto de cárceles, eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron la escuela de la policía que cuida las cárceles. O sea, fueron eliminando todo lo que significa asistencia social. ¿Por qué lo hacían eso? Porque dentro de las medidas neoliberales, dentro de la ideología neoliberal, el Estado tiene que achicarse en su máxima expresión. O sea, mientras más chiquito sea el Estado y mientras menos interfieren las leyes de mercado, es un excelente ente para estos grupos económicos. Entonces, ahí vamos a ver las consecuencias, ¿no? Las leyes aprobadas por Lenín Moreno en el 2019 y después por Guillermo Lazo hizo que la clase media comience a pagar más impuestos que los grandes grupos económicos. Para ponerte un ejemplo, nosotros normalmente pagamos el 25% de nuestros ingresos, o sea, descontando algunos gastos, pagamos el 25%. Pero los grandes grupos económicos apenas pagan el 2%. O sea, yo hasta ahora recuerdo ese debate que hubo entre Noboa y Rafael Correa, donde el Noboa le decía, ¿y usted cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto paga de impuestos? Le decía. Y yo me ponía a pensar, si vamos en función de porcentajes, Noboa no paga ni el 2%. Frente al resto, frente a la gran masa de población económicamente activa, que debemos ser como 13 millones de ecuatorianos, estamos pagando la gran mayoría, el 95% de esos ecuatorianos, estamos pagando cerca del 25%. Frente a ese 1 o 2% de ecuatorianos que concentran la economía, los grandes grupos económicos que apenas pagan el 2% de impuesto a la renta. ¿Ya? Y fuera de todas las medidas de evasiones tributarias que tienen, fuera de sus empresas offshore que tienen en paraísos fiscales, donde triangulan las ventas de las exportaciones. Es decir, las empresas nacionales venden a sus propias empresas en paraísos offshore a precios de pérdida, con eso declaran aquí en el Ecuador pérdida, y esta empresa offshore, que puede ser una persona con computador, que algún momento te contaba, venden ya a Europa y Estados Unidos, donde las utilidades y las rentabilidades se quedan ya en paraísos fiscales.
Entonces, esa concepción política neoliberal es la que hoy está primando más y me da pena porque comienzo a ver que muchos jóvenes están planteándose, mira, 100,000 jóvenes no ingresaron al sistema educativo, están hablando de 50,000 jóvenes ecuatorianos que no han podido ingresar a las universidades. Y sin embargo son estos mismos jóvenes los que están comenzando a plantearse la necesidad de la privatización de la educación. Ese es como el nuevo debate que O está sea, de moda. el nuevo debate en el escenario público actualmente es el quitarles los derechos a la gente, al pueblo ecuatoriano, y plantearse el concepto de que el derecho es un robo. ¿Y cómo así el derecho es un robo? Porque alguien paga. Bueno, fuera privilegio. Según esta ideología neoliberal, lo que te plantea es que el ejercicio de la posibilidad que tú ejerzas tu derecho a la salud significa que otro pagó impuestos para financiar ese sistema de salud. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si alguien paga eso, ya no es derecho. Ya, se elimina ese derecho. Si la educación es gratuita, el Estado supuestamente, entre comillas, te implementa un sistema educativo ideológicamente adaptado para el concepto de bienestar social y por lo tanto eso atenta a tu libertad de pensamiento. Por lo tanto, no debe de haber ni derecho a la salud ni derecho a la educación. Entonces, plantean la necesidad de privatizar la educación, privatizar la seguridad social, privatizar los colegios, privatizar las escuelas, privatizar todo lo que significa servicios públicos, a privatizar más el registro civil, por ejemplo, ¿sí? Privatizar las carreteras, ¿ya? Privatizar las hidroeléctricas, privatizar los pozos petroleros, privatizar las refinerías, todo lo que significó de alguna manera esta capitalización del Estado que tuvo en la época del 2007 al 2017. Y nosotros haciendo una evaluación, ¿cómo podríamos decir que sí, algunos analistas hablan que dice que empezó como otra vez a implementarse este proceso neoliberal Moreno? ¿Cómo gobernó Lazo con la implementación de este modelo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Ojalá hubiese gobernado, pero no ha gobernado nada. Y yo te puedo demostrar técnicamente que Lazo, el gran ¿O para quién empresario, gobernó? el que dijo que iba a dejar su país para sus hijos, que sean su orgullo para sus hijos. Mira, tenemos un plan anual de inversiones del gobierno de Lazo de 1.800, que está en la proforma presupuestaria. 1.800 millones, ¿sí? En seguridad había determinado en este primer semestre, escúcheseme bien, por favor, a la audiencia que no me está escuchando. En este año 2023, en el primer semestre, se planteó invertir 314 millones en seguridad. ¿Sabes cuánto han devengado? ¿Cuánto han gastado de esos 314 millones? Dame una idea, algo que se te ocurra, que cualquier miserable ignorante puede ejecutar. ¿Una carretera? No, en seguridad. No, en seguridad 10 millones. No. O sea, de 340 millones presupuestados, planificados para invertir en seguridad, gastaron 10 millones, es decir, 3%. ¿Qué? ¿Ya? Entonces, el grado de eficiencia del sector empresarial y bancario se reduce a una ínfima cantidad de ejecución presupuestaria que en términos de eficiencia y de eficacia empresarial hubiesen sido despedidos por mediocres, vagos y por no saber ejecutar los presupuestos. ¿Qué pasaría si un empresario como Lazo es contratado por una empresa y del 100% ejecuta el 3%? Hubiese sido despedido inmediatamente. Pero también nos da otro parámetro de medir esto. ¿Cuál es ese parámetro? De que estos tipos formaron sus fortunas no por el grado de eficiencia que tenían como empresarios o como bancarios, como banqueros, sino porque tenían beneficios del Estado ecuatoriano. Por eso Lazo fue asesor de Yamil Maguad, fue de Lucio Gutiérrez, fue de Abdalá, y estaba en el círculo rosa de estos gobiernos, donde le posibilitaba acceder a información privilegiada para sacar tajadas para sus empresas. Por eso que en el año 2000 su fortuna se multiplicó por 30. ¿Sí? Entonces, que por ser empresario va a ser más eficiente, falso.
Yo te estoy demostrando aquí que es totalmente falso. Y son información del Ministerio de Finanzas. O sea, aquí no es nada inventado. Y hay otros índices de salud, por ejemplo, el índice de desnutrición crónica infantil, a mí me he quedado totalmente impresionado. Ha aumentado Ya vamos a ver muchísimo. esos presupuestos que tanto se llenaban la boca y te voy a contar qué era lo que se hacía antes del 2017 y qué es lo que se está haciéndose Ujú. ahora. En inversión, todo lo que es carreteras, ¿sí? De 306 millones que tenían de previsto para invertir, ejecutaron 79, o sea, el El 25%. 25%, claro. ¿Sí? En talento humano, todo lo que es sistema educativo, ¿sí? Ujú. Formación de talento humano. De 453 millones de dólares, solo ejecutaron 164, el 36% de lo previsto ejecutar en este primer semestre en talento humano. Entonces, ¿qué pasó? No les dieron el presupuesto a los colegios, no les dieron presupuesto a las universidades, no ejecutaron infraestructura, no mejoraron la infraestructura educativa. Aquí se está reflejando el claro interés que tienen estos gobiernos por destruir los servicios públicos. Pero ¿a qué se debe? Que las personas, o sea, hay un presupuesto alto, no invierten todo ese presupuesto. A qué razones debe? ¿No lo quieren implementar? ¿Hay funcionarios mediocres? ¿O qué es lo que ocurre cuando no Simplemente no te se despachan, ¿no? implementa? Lo que pasa es que destruyeron la parte institucional del Ujú, Estado, o sea, despidieron a los mandos medios de los ministerios que eran los responsables de llevar a cabo los procesos y quedaron ujú, con una planta muy mínima. ujú, Entonces, por más humanos que puedan ser, no pueden ejecutar. Mire, en una oficina del MIES de 23 empleados quedaron 11. ujú. Entonces, ¿cómo esas 11 personas pueden cumplir con el 100% de lo que antes hacían con una inversión mucho más grande que esta? Si Lazo no representa ni el 15% de la inversión que se realizaba en el 2016-2015. Mm, mm. O sea, en el 2015 tenían 23 de funcionarios y ahora tienen 11. Igual en el SRI de 21 o de 23 empleados que tenían, se quedaron con 11. Pero ya es que van a achicar Lo que pasa es que los despidos piensan que van a ser más eficientes o se van a ahorrar, pero en los despidos del sector público implica este tipo de problemas de que no puedan lograr cumplir los presupuestos. Es que, O mira, lo primero que hicieron fue casi desaparecer a la Secretaría de Planificación. Hoy existe un membrete con muy pocos funcionarios y empleados que de planificación es lo que menos hacen ahora. Ya no planifican nada del Estado. Probablemente sean más bien funcionarios de garantía de gastos que de planificación. Entonces, cuando tú eliminas ya toda esta estructura de planificación, donde decía, bueno, este ministerio va a cumplir con estos indicadores de impacto social, y para cumplir con estos indicadores de impacto social, por decirte, vamos a reducir la pobreza dando una asistencia técnica de esto, para esto necesito 19 funcionarios. Eso estoy hablando de procesos, donde están vinculados el talento humano con la resolución de un problema. Pero en este gobierno, tanto de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo, lo que hicieron fueron despedir sin procesos, sin procedimientos. ¿Dónde está un documento que te diga, vean, nosotros para cobrar, en vez de cobrar tantos impuestos, con 23 gente lo podemos hacer a 11 personas, pero porque hemos metido tecnología, porque hemos metido computadoras, porque hemos metido esto, porque vamos a fortalecer? No, simplemente dijeron, aquí hay que reducir el 25% y se van. Y obviamente a quienes despidieron fueron a los mandos medios, que son los sueldos más altos, que están entre 1.500 a 1.700 a 1.900 dólares mensuales, porque esos son los puestos más cotizados por los partidos políticos. O sea, los asambleístas tenían sus cupos en sus provincias, ¿no es cierto? Sino en la muerte cruzada, ¿qué es lo que hicieron los asambleístas que le apoyaron a Guillermo Lazo? ¿No? Estuvieron al otro día en primera fila en el Palacio de Gobierno pidiendo trabajo. pidiendo que se cumplan los compromisos que tenían. Vamos viendo los otros ministerios, Amanda. Desarrollo social, donde está el MIS. Es el que más le dan recursos, De ¿no? 111, ni tanto, como te digo antes, estos
estos sectores tenían presupuestos de 1.000 millones, ahora tienen de 100 millones, no representan grandes cosas. Ujú. Y redujeron mucho la inversión social, anularon casi toda la inversión pública en el Ecuador. Entonces, Ujú. no, sí, algún momento cuando les decía, hablaba con un amigo, le decía, al menos alcancen para que se sientan orgullosos de ser anticorreístas, al menos alcancen el 10% de lo que ha hecho Correa, siquiera, para que tengan principios, valores de criticar eso. Pero ni siquiera eso lo han hecho. Y lo que se necesita en una cuestión ideológica es ser más eficiente y demostrar desde la eficiencia que son mejores. Pero eso no ha pasado en el Ecuador. Miren, en desarrollo social, de 111 millones han ejecutado 34, 30%. Oh, En este semestre, 30% de ejecución presupuestaria. En desarrollo territorial, de 18 millones han ejecutado 9, 50%. En economía, todo lo que es para emprendimientos, de 4 millones 645 han ejecutado 2 millones 192, casi el 50. 47%. Mm. En salud, en salud. Ese sí debe ser el que menos se haya invertido, ¿no? Ay, Dios mío, en salud tenían presupuestado ejecutar en este primer semestre 220 millones de dólares. Todo lo que significa comprar equipos, medicinas, vituallas. Por eso ahora tú ya no encuentras ni papel higiénico en los hospitales, no Sí. encuentras ni secaderos de manos, ni alcoholes, ni nada de eso. Ahora te mandan a comprar hasta el bisturí para que te operen. Ejecutaron 42 millones, es decir, el 19.4%. Esto es bajísimo. la eficiencia de los empresarios privados en la En el función poder. pública. Esto es la eficiencia. Y esto es Ministerio de Finanzas. Y te puedo seguir dando más datos, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuánto era el plan anual de inversiones? 1.871 millones. ¿Sabes cuánto ejecutaron en resumen de todo esto? De todo el año. Del semestre, De los 8 del de semestre. 120 millones. 120 de 1.000. De 1.800. O sea, de 900 ejecutaron 120 millones. ¿Y cuánto sería en porcentaje? Estamos hablando De un más o menos de un 10%, menos del 7%. 7%. O sea, anularon todo lo que significa el plan anual de inversiones. Es un tema apasionante. Vamos a continuar. Esto es una serie de varios capítulos que vamos a ir analizando cómo han manejado el país los gobiernos neoliberales de Lenín Moreno y en particular el mandato de Guillermo Lasso, cómo han aplicado la política pública, cómo han administrado el gobierno en seguridad, en obras públicas, en salud, en educación. Vamos a continuar nosotros con varios capítulos toda la semana con Iván Zambrano que van a estar saliendo todos los días. Así que les invitamos a que nos sigan todos los días para que ustedes escuchen el país que nos deja Guillermo Lasso con el análisis de Iván Zambrano. Y el próximo capítulo vamos a hablar de la deuda pública, de la deuda externa, Sí, de la producción seguridad, petrolera. de la producción petrolera y varios temas que vamos a estar aquí conversando y analizando con Iván. Muchísimas gracias. El Gracias. tiempo ha sido cortísimo, Iván. Gracias.